Hola. Bueno, hoy vamos a leer un texto de Clarice Lispector. Es una autora brasileña que tiene algunas cosas que me gustan mucho. Este es un texto que se llama, es del año 1970, porque están organizados los textos aquí por año. Dice 3 de enero y luego dice como título Travesuras de una niña, novelita. Cualquiera haya sido su trabajo anterior, él lo había abandonado, había cambiado de profesión y había pasado pesadamente a enseñar en el curso primario. Era todo lo que sabíamos de él. El profesor era gordo, grande y silencioso, de hombros contraídos. En lugar de una nuez en la garganta tenía los hombros caídos. Usaba una chaqueta muy corta, anteojos sin montura, con un hilo de oro encima de la nariz gruesa y romana. Me sentía atraída hacia él. No amor, sino atraída por su silencio y por la controlada impaciencia que tenía para enseñarnos y que, ofendida, yo había adivinado. Empecé a portarme mal en la sala. Hablaba muy alto, provocaba a los compañeros, interrumpía la clase con chistes hasta que él decía rojo: «Cállese o la echo de la sala». Herida, triunfante, yo respondía desafiante: «Hágalo». Y él no lo hacía porque, si no, me habría estado obedeciendo. Pero yo lo exasperaba tanto que se había vuelto doloroso para mí ser objeto del odio de aquel hombre que en cierto modo yo amaba. No lo amaba como la mujer que yo sería un día, lo amaba como una niña que intenta torpemente proteger a un adulto, con la cólera de quien todavía no fue cobarde y ve a un hombre fuerte con hombros tan caídos. Él me irritaba. A la noche antes de dormir, él me irritaba. Yo tenía poco más de 9 años, edad dura como el tallo no quebrado de una begonia. Yo lo chicaneaba y al lograr exacerbarlo, sentía en la boca, en la gloria del martirio, la insoportable acidez de la begonia cuando se la deshace entre los dientes y me roía las uñas, exultante. A la mañana, al atravesar los portones de la escuela, pura como iba con mi café con leche y mi cara lavada, era un choque encontrarme en carne y hueso con el hombre que me había hecho devanear por un abismal minuto antes de dormirme. En superficie de tiempo había sido solo un minuto, pero en profundidad eran viejos siglos de oscurísima dulzura. Escribe muy lindo. A la mañana, como si no hubiera contado con la existencia real de aquel que había desencadenado mis negros sueños de amor, a la mañana, delante del hombre grande con su chaqueta corta, conmocionada, yo me veía lanzada a la vergüenza, la perplejidad y la asustadora esperanza. La esperanza era mi mayor pecado. Cada día se renovaba la mezquina lucha que había emprendido por la salvación de aquel hombre. Yo quería su bien, y en respuesta él me odiaba. Herida, me había transformado en su demonio y tormento, símbolo del infierno que debía ser para él enseñar a aquel risueño grupo de desinteresados. No dejarlo en paz se había vuelto un placer tremendo. El juego, como siempre, me fascinaba, sin saber que yo obedecía a viejas tradiciones, pero con una sabiduría con la que los malos ya nacen. Aquellos malos que se roen las uñas de espanto. Sin saber que obedecía a una de las cosas que más suceden en el mundo, yo estaba siendo la prostituta y él el santo. No, tal vez no sea eso. Las palabras me preceden y sobrepasan, me tientan y me modifican. Y si no tengo cuidado, será demasiado tarde. Las cosas se dirán sin que yo las haya dicho. O, así como un tapiz está hecho con tantos hilos que no puedo resignarme a seguir un hilo solo, mi enredo surge porque una historia está hecha de muchas historias, y no puedo contarlas a todas. Una palabra más verdadera podría de eco en eco hacer que se desmoronaran por el despeñadero mis glaciares. Así pues, no hablaré ya del torbellino que se hacía en mí mientras devaneaba antes de adormecerme. Si no, yo misma terminaré creyendo que era solo esa tierna vorágine lo que me impelía hacia él, olvidando mi desesperada abnegación. Yo me había convertido en su seductora, deber que nadie me había impuesto. Era de lamentar que hubiera caído en mis equivocadas manos la tarea de salvarlo por la tentación, pues de todos los adultos y niños de aquel tiempo, yo era probablemente la menos indicada.
Esa no es flor que merezca olerse, así decía nuestra empleada. Pero era como si, sola con un alpinista paralizado por el terror del precipicio, yo, por más inhábil que fuera, no pudiera sino intentar ayudarlo a bajar. El profesor había tenido la falta de suerte de que fuera tan luego la más imprudente la que quedara sola con él en sus yermos. Por arriesgado que fuera a mi lado, me veía obligada a arrastrarlo hacia mi lado, pues el de él era mortal. Era lo que yo hacía, como una criatura molesta que tira de un grande por el ruedo de una chaqueta. Él no miraba hacia atrás, no preguntaba lo que yo quería y se libraba de mí con un empujón. Yo seguía tironeando de su chaqueta, mi único instrumento era la insistencia. Y de todo eso él solo veía que yo le desgarraba los bolsillos. Es verdad que ni yo misma sabía claramente qué estaba haciendo. Mi vida con el profesor era invisible, pero yo sentía que mi papel era malvado y peligroso. Me impelía la voracidad por una vida real que tardaba, y peor que torpe, yo también sentía gusto en rasgarle los bolsillos. Solo Dios perdonaría lo que yo era, porque solamente Él sabía con qué me había hecho y para qué. Yo me dejaba, pues, ser materia de Él. Ser materia de Dios era mi única bondad, y la fuente de un naciente misticismo. No misticismo por Él, sino por la materia de Él, sino por la vida cruda y llena de placeres. Yo era una adoradora. Aceptaba la vastedad de lo que no conocía y a ella me confiaba toda con secretos de confesionario. ¿Sería para las oscuridades de la ignorancia que yo seducía al profesor? Y con el ardor de una monja en su celda. Monja alegre y monstruosa, ¡ay de mí! Y ni de eso yo podría vanagloriarme. En la clase todos nosotros éramos igualmente monstruosos y suaves, ávida materia de Dios. Pero si me conmovían sus gordos hombros caídos y sus chaquetitas apretadas, mis carcajadas solo lograban hacer que él, fingiendo olvidarme con gran costo, más abatido quedara de tanto autocontrol. La antipatía que este hombre sentía por mí era tan fuerte que yo me detestaba, hasta que mis risas fueron sustituyendo definitivamente mi delicadeza imposible. 10 de enero. Travesuras de una niña, 2. Aprender yo no aprendía en aquellas clases. El juego de hacerlo enojar ya me había absorbido demasiado. Soportando con desenvuelta amargura mis piernas largas y los zapatos siempre chuecos, humillada por no ser una flor y sobre todo torturada por una infancia enorme que yo temía nunca tendría fin, más desgraciado yo lo volvía y sacudía con altivez mi única riqueza. Los cabellos lacios que yo planeaba tener algún día lindos con permanente y que a cuenta del futuro yo ya me ejercitaba en sacudir. Estudiar yo no estudiaba. Confiaba en mi vagancia siempre exitosa y a la cual también el profesor tomaba como una provocación más de la niña odiosa. En eso él tenía razón. La verdad es que no sobraba tiempo para estudiar. Las alegrías me tenían ocupada. Estar atenta me llevaba días y días. Estaban los libros de historia que yo leía royéndome de pasión las uñas hasta la cutícula. En mis primeros éxtasis de tristeza, refinamiento que ya había descubierto. Había chicos que yo había elegido y que no me habían elegido. Yo perdía horas de sufrimiento porque ellos eran inalcanzables y otras horas más de sufrimiento aceptándolos con ternura, pues el hombre era mi rey de la creación. Estaba la esperanzadora amenaza del pecado y yo me entregaba con miedo a esperar, además de encontrarme permanentemente ocupada en querer y no querer ser lo que era, sin decidir por cuál de mí, pues era yo toda la que no podía. Haber nacido era un cúmulo de errores que corregir. No, no era para irritar al profesor que yo no estudiaba, solo tenía tiempo para crecer. Lo que hacía en todas direcciones con una falta de gracia que más parecía el resultado de un error de cálculo. Las piernas no armonizaban con los ojos y la boca estaba emocionada en tanto las manos se desgajaban sucias. En mi prisa yo crecía sin saber hacia dónde. El hecho de que una fotógrafa de época me revele, por el contrario, como una niña bien plantada, salvaje y suave, con ojos pensativos debajo de un pesado flequillo, esa foto real no me desmiente, sino tan solo revela a una extraña fantasmagórica a quien yo no comprendería si fuera su madre.
Recién mucho más tarde, habiéndome organizado corporalmente y sintiéndome fundamentalmente más garantizada, me pude aventurar y estudiar un poco. Antes, sin embargo, yo no podía arriesgarme a aprender. No quería perturbarme. Tomaba un intuitivo cuidado con lo que yo era, ya que no sabía lo que era, y con vanidad cultivaba la integridad de la ignorancia. Fue una pena que el profesor no haya llegado a ver aquello en lo que 4 años más tarde, inesperadamente, me convertiría. A los 13 años, con las manos pulcras, recién bañada, toda compuesta y bonita, él me habría visto como una estampa de Navidad en el balcón de un sobrado. Pero en su lugar había pasado por debajo un ex amiguito mío, había gritado alto mi nombre, sin darse cuenta de que yo no era una mocosa, sino una joven digna, cuyo nombre no podía ya ser gritado por las veredas de una ciudad. ¿Qué pasa?, pregunté al intruso con la mayor frialdad. Recibí entonces como respuesta gritada la noticia de que el profesor había muerto esa madrugada. Y blanca, con los ojos muy abiertos, yo había mirado la calle vertiginosa a mis pies, mi compostura rota como la de una muñeca partida. Volviendo a 4 años atrás, fue tal vez por todo lo que conté, mezclado y todo junto, que escribí la composición que el profesor había mandado, punto de desenlace de esta historia y comienzo de otras, o fue solo por la prisa de terminar de cualquier manera el deber para poder jugar en el parque. Voy a contar una historia, dijo él, y ustedes escriban la composición, pero usando sus palabras. Quien la termine no necesita esperar el timbre, puede salir al recreo. Lo que él contó. Un hombre muy pobre había soñado que descubría un tesoro y se hacía rico. Al despertar, armaba su atado, salía en busca del tesoro. Andaba por el mundo entero y seguía sin encontrar el tesoro. Cansado, había vuelto a su pobre casita, y como no tenía que comer, había empezado a plantar en su pobre terreno. Tanto había plantado, tanto cosechado y tanto había empezado a vender, que se había vuelto muy rico. Escuché con aire de desprecio, jugando ostentosamente con el lápiz, como queriendo dejar en claro que con sus historias no podía mofarse de mí y que yo bien sabía quién era él. La había contado sin mirar ni una sola vez hacia mí, y que por la falta de habilidad para amarlo y por el gusto de perseguirlo, yo también lo acosaba con la mirada. A todo lo que él decía yo respondía con una simple mirada directa, de la cual nadie en su sano juicio podría acusarme. Era una mirada que yo volvía muy límpida y angelical, muy abierta, como de candidez mirando el crimen. Y lograba siempre el mismo resultado. Con perturbación, él evitaba mis ojos y empezaba a tartamudear, lo que me colmaba de un poder que maldecía, y de piedad, lo que a su vez me irritaba. Me irritaba que obligara a una porquería de criatura a comprender a un hombre. Eran casi las 10 de la mañana, pronto sonaría el timbre del recreo. Aquel colegio mío, alquilado dentro de uno de los parques de la ciudad, tenía el mayor patio de recreo que yo conocía. Era tan lindo para mí como lo sería para una ardilla o un caballo. Había muchos árboles diseminados, largas subidas y bajadas y un extenso césped. No terminaba nunca. Todo allí era lejano y grande, hecho para piernas largas de niña, con lugar para montículos de ladrillos y maderas de origen desconocido, para matas de amargas begonias que nosotros comíamos, para sol y sombras donde las abejas hacían miel. Allí cabía un aire libre inmenso. Y todo había sido vivido por nosotros. Ya nos habíamos lanzado por cada declive. Habíamos cuchicheado detrás de cada montículo de ladrillos, comido varias flores, y en todos los troncos habíamos, con navaja, grabado fechas, dulces nombres feos y corazones traspasados por flechas. Niños y niñas allí hacían su miel. 17 de enero, Travesuras de una niña 3. Estaba en el final de la composición y el aroma de las sombras escondidas ya me llamaba. Me apresuré. Como yo sabía usar mis propias palabras, entre comillas, escribir era fácil. Me apresuraba también por el deseo de ser la primera en atravesar la sala. El profesor había terminado por aislarme en cuarentena en el último banco y entregarle insolente la composición, demostrándole así mi rapidez, cualidad que me parecía esencial para vivir y que, yo estaba segura, el profesor no podía sino admirar. Le entregué el cuaderno y él lo recibió sin siquiera mirarlo.
Ofendida, sin un elogio por mi velocidad, salí saltando para el parque. La historia que había transcrito con mis propias palabras era igual a la que él había contado, solo que en aquella época yo estaba empezando a sacar una moraleja, lo que, si me santificaba, más tarde amenazaría con sofocarme en rigidez. Con ese recurso efectista había acrecentado las frases finales, frases que horas después yo leí y releía para ver lo que en ellas habría de poderoso, a tal punto de haber provocado al hombre de un modo que yo misma no había conseguido hasta entonces. Probablemente lo que el profesor había querido dejar implícito en su historia triste era que el trabajo arduo era el único modo de llegar a tener fortuna. Pero con ligereza yo había concluido con la moraleja opuesta, algo sobre el tesoro que se disfraza, que está donde menos se lo espera, que solo hay que descubrirlo. Creo que hablé de sucios terrenos con tesoros. Ya no recuerdo, no sé si fue exactamente eso. No logro imaginar con qué palabras de niña habría expuesto un sentimiento simple pero que se vuelve pensamiento complicado. Supongo que, arbitrariamente contrariando el sentido real de la historia, yo de algún modo ya me prometía por escrito que el ocio, más que el trabajo, me daría las grandes recompensas gratuitas, las únicas a las que yo aspiraba. Es posible también que ya entonces mi tema de vida fuera la irrazonable esperanza, y que ya hubiera iniciado mi gran obstinación. Daría todo lo que era mío por nada, pero quería que todo me fuera dado por nada. Al contrario del trabajador de la historia, en la composición me sacudía de los hombros todos los deberes y salía libre y pobre, y con un tesoro en la mano. Salí al recreo, donde me quedé sola con el premio inútil de haber sido la primera, levantando polvo con la punta de los zapatos, y esperando impaciente por los niños que poco a poco empezaron a salir de la sala. En medio de los violentos juegos decidí buscar en mi valija no recuerdo qué, para mostrárselo al casero del parque, mi amigo y protector. Empapada en sudor, roja por una felicidad irreprimible que de estar en casa me habría valido una cachetada, y volé por la sala, me habría valido unas cachetadas. Volé hacia la sala, la crucé corriendo y tan atolondrada que no vi al profesor hojeando los cuadernos apilados sobre la mesa. Ya con lo que había ido a buscar en la mano y a punto de iniciar la corrida de vuelta, fue recién entonces cuando mi mirada tropezó con el hombre. Solo en su silla. Él me miraba. Era la primera vez que estábamos frente a frente por nuestra cuenta. Él me miraba. Mis pasos, demorados, casi cesaron. Por primera vez yo estaba sola con él, sin el apoyo cuchicheante de la clase, sin la admiración que mi audacia provocaba. Intenté sonreír, sintiendo que la sangre se me iba de la cara. Una gota de sudor corrió por mi frente. Él me miraba. La mirada era una pata blanda y pesada sobre mí. Pero aunque la pata era suave, me paralizaba toda como la de un gato que sin prisa captura la cola de la rata. La gota de sudor fue bajando por la nariz y la boca y dividió por mitad mi sonrisa. Solo eso, sin una expresión en la mirada, él me miraba. Empecé a deslizarme a lo largo de la pared con los ojos bajos, tomándome toda de mi sonrisa, único rasgo de un rostro que ya había perdido sus contornos. Nunca había notado lo larga que era la sala de clases. Recién ahora, con el lento paso del miedo, percibía su tamaño real. Ni mi falta de tiempo me había dejado notar hasta entonces lo austeras y altas que eran las paredes, y duras. Yo sentía la pared dura en la palma de la mano. En una pesadilla, de la cual sonreír era parte, yo casi no creía poder llegar a la zona de la puerta, desde donde yo correría, cómo correría, a refugiarme en medio de mis iguales, los niños. Además de concentrarme en la sonrisa, mi cuidado minucioso era no hacer ruido con los pies, y así me adhería a la naturaleza íntima de un peligro del que lo desconocía todo. Fue un escalofrío que adiviné de repente como en un espejo, algo húmedo recostándose en la pared, avanzando despacio sobre la punta de los pies y con una sonrisa cada vez más intensa. Mi sonrisa había congelado la sala con silencio, e incluso los ruidos que llegaban del parque se escurrían por afuera del silencio. Llegué finalmente a la puerta y el corazón imprudente se puso a latir demasiado fuerte con riesgo de despertar al gigantesco mundo que dormía. Fue cuando oí mi nombre. Súbitamente clavada al piso, con la boca seca, allí me quedé de espaldas a él,
sin valor para volverme. La brisa que entraba por la puerta terminó de secar el sudor del cuerpo. Me volví lentamente, conteniendo dentro de los puños cerrados el impulso de correr. 24 de enero. Travesuras de una niña, 4. Con el sonido de mi nombre, la sala se había deshipnotizado. Y muy lentamente vi al profesor todo entero. Muy lentamente vi que el profesor era muy grande y muy feo y que era el hombre de mi vida. El nuevo y gran miedo. Pequeña, sonámbula, sola, delante de aquello a que mi fatal libertad finalmente me había conducido. Mi sonrisa, todo lo que sobraba de un rostro, también se había apagado. Yo era 2 pies endurecidos en el piso y un corazón que de tan vacío parecía morir de sed. Allí me quedé, fuera del alcance del hombre. Mi corazón moría de sed, sí, mi corazón moría de sed. Calmo como antes de matar fríamente, él dijo: acérquese. ¿Cómo se venga un hombre? Yo iba a recibir de vuelta en plena cara la pelota de mundo que yo misma le había arrojado y que ni así me resultaba conocida. Iba a recibir de vuelta una realidad que no habría existido si yo no la hubiera temerariamente adivinado dándole así vida. ¿Hasta qué punto aquel hombre montón de compacta tristeza era también un montón de furia? Pero mi pasado era ahora demasiado tarde. Un arrepentimiento estoico mantuvo erecta mi cabeza. Por primera vez la ignorancia, que hasta entonces había sido mi gran guía, me desamparaba. Mi padre estaba en el trabajo, mi madre había muerto hace meses. Yo era el único yo. Tome su cuaderno, agregó él. La sorpresa me hizo mirarlo súbitamente. ¿Era solo eso, entonces? El alivio inesperado fue casi más chocante que mi susto anterior. Avancé un paso, extendí la mano tartamudeando. Pero el profesor permaneció inmóvil y no me entregó el cuaderno. Para mi repentina tortura, sin quitarme los ojos de encima, se sacó lentamente los anteojos y me miró con unos ojos desnudos que tenían muchas pestañas y que parecían 2 batatas. Él me miraba, y yo no supe cómo existir delante de un hombre. Disimulé mirando el techo, el piso, las paredes, y mantenía la mano todavía extendida porque no sabía cómo retirarla. Él me miraba manso, curioso, con los ojos despeinados como si se hubiera despertado. ¿Me toquetearía inesperadamente? ¿O me exigiría que me arrodillara y le pidiera perdón? Mi hilo de esperanza era que él no supiera lo que le había hecho, así como yo misma ya no sabía, en verdad, yo nunca había sabido. ¿Cómo le vino la idea del tesoro que se oculta? ¿Qué tesoro? Murmuré atontada. Nos quedamos mirándonos en silencio. ¡Ah, el tesoro! Me precipité de pronto sin entender, ansiosa por admitir cualquier falta, implorándole que mi castigo consistiera solo en sufrir para siempre culpa, que la tortura eterna fuera mi castigo, pero nunca esa vida desconocida. El tesoro que está escondido donde menos se espera, que se trata solo de descubrirlo. ¿Quién le dijo eso? El hombre enloqueció, pensé, pues ¿qué tenía que ver el tesoro con todo aquello? Atónita, sin comprender y pasando de algo inesperado a algo inesperado, presentí, no obstante, un terreno menos peligroso. En mis correrías había aprendido a levantarme de las caídas incluso rengueando, y me rehice enseguida. Fue la composición del tesoro, entonces ese debe haber sido mi error. Débil, y aunque pisando cuidadosa en la nueva y resbaladiza seguridad, yo sin embargo ya me había levantado lo suficiente de mi caída para poder sacudir, en una imitación de la antigua arrogancia, la futura cabellera ondulada. Nadie, pues, respondí rengueando. Yo misma lo inventé, dije trémula, pero ya empezando a brillar de nuevo. Si yo me había quedado aliviada por tener algo concreto con que lidiar, empezaba a darme cuenta de algo mucho peor, su súbita falta de rabia. Lo miré intrigada, de reojo, y al instante desconfiadísima. Su falta de rabia había empezado a amedrentarme. Guardaba nuevas amenazas que no comprendía. Aquella mirada que no me abandonaba, y sin cólera, perpleja y a cambio de nada, yo perdí a mi enemigo y sustento. Lo miré sorprendida. ¿Qué quería él de mí? Me intimidaba, y su mirada, sin rabia, empezaba a molestarme más que la brutalidad que había temido. Un miedo pequeño, todo frío y sudado, me fue invadiendo.
Lentamente, para que no se diera cuenta, retrocedí hasta dar con la espalda en la pared y después la cabeza se echó hacia atrás hasta no tener ya a dónde ir. Desde esa pared donde me había incrustado furtivamente lo miré. Y mi estómago se llenó con un agua de náusea. No sé contarlo. 7 de febrero, travesuras de una niña, continuación y fin. Y de repente, con el corazón latiendo, desilusionado, no soporté un instante más. Sin haber tomado el cuaderno, corrí hacia el parque, con la mano en la boca como si me hubiera roto los dientes. Con la mano en la boca, horrorizada, yo corría para no parar nunca. La oración profunda no es aquella que pide. La oración más profunda es la que ya no pide. Yo corría absolutamente espantada. En mi impureza yo había depositado la esperanza de la redención en los adultos. La necesidad de creer en mi bondad futura hacía que venerara a los grandes, que yo había hecho a mi imagen, pero a una imagen de mí finalmente purificada por la penitencia del crecimiento, finalmente liberada de la sucia alma de niña. Y todo eso por él y por mí. Mi salvación sería imposible. Aquel hombre también era yo. Mi amargo ídolo que había caído ingenuamente en las artimañas de una niña confundida y sin candor, que se había dejado dócilmente guiar por mi diabólica inocencia. Con la mano apretando mi boca, yo corría entre la polvareda del parque. Cuando por fin percibí que estaba lejos de la órbita del profesor, sufrí exhausta la corrida y casi a punto de derrumbarme me recosté con todo el peso de mi cuerpo sobre el tronco de un árbol, respirando hondo, respirando. Allí me quedé jadeando y con los ojos cerrados, sintiendo en la boca la amargura polvorienta del tronco, mis dedos mecánicamente pasando y volviendo a pasar por el duro tallado de un corazón con flecha. Y de pronto, apretando los ojos cerrados, gemí al comprender un poco más. ¿Estaría él queriendo decirme que yo era un tesoro escondido? El tesoro donde menos se lo espera. Oh, no, pobrecito, pobrecito aquel rey de la creación. De tal manera necesitaba... ¿Qué? ¿Qué necesitaba él? Que hasta yo me había convertido en tesoro. Yo todavía tenía mucha más corrida dentro de mí. Obligué a la garganta seca a recobrar el aliento y empujando con rabia el tronco del árbol empecé a correr hacia el fin del mundo. Pero todavía no había divisado el fin sombreado del parque y mis pasos se fueron volviendo más lentos, excesivamente cansados. No podía más. Tal vez por cansancio, pero sucumbía. Eran pasos cada vez más lentos y el follaje de los árboles se balanceaba lento. Eran pasos un poco deslumbrados. Hesitando, fui deteniéndome. Los árboles giraban altos. Es que una dulzura completamente extraña fatigaba mi corazón. Intimidada, yo dudaba. Estaba sola en el césped, mal parada, sin ningún apoyo, la mano sobre el pecho cansado como la de una virgen anunciada. Y por cansancio bajando a aquella suavidad primera una cabeza finalmente humilde que de muy lejos tal vez recordara la de una mujer. La copa de los árboles se balanceaba de adelante para atrás. Usted es una niña muy graciosa. Usted es una loquita, había dicho él. Era como un amor. No, yo no era graciosa. Sin ni siquiera saberlo, era muy seria. No era loquita. La realidad era mi destino. Y era lo que en mí dolía en los otros. Y por Dios, yo no era un tesoro. Pero si antes ya había descubierto en mí todo el ávido veneno con que se nace y con que se roe la vida, solo en aquel instante de miel y flores descubría de qué modo curaba. Que me amara, así yo habría curado a quien sufriera por mí. Yo era la oscura ignorancia con sus hambres y risas, con las pequeñas muertes alimentando mi vida inevitable. ¿Qué podía hacer? Ya sabía que yo era inevitable. Pero si yo no era lo adecuado, yo había sido todo lo que aquel hombre había tenido en aquel momento. Por lo menos una vez él tendría que amar, y sin ser a nadie a través de alguien. Y únicamente yo había estado allí. Si bien esta era su única ventaja, teniéndome solamente a mí y obligado a iniciarse amando lo malo, él había empezado por lo que pocos llegaban a alcanzar. Sería demasiado fácil querer lo limpio. Inalcanzable por el amor era lo feo. Amar lo impuro era nuestra más profunda nostalgia. A través de mí, la difícil de amar, él había recibido con gran caridad por sí mismo aquello de que estamos hechos.
¿Entendía yo todo eso? No. Y no sé lo que en ese momento entendí. Pero así como por un instante el profesor había visto con aterrorizada fascinación el mundo, e incluso ahora todavía no sé lo que vi, solo que para siempre y en un segundo lo vi, así yo nos comprendí, y nunca sabré lo que comprendí, nunca sabré lo que entiendo. Lo que sea que yo haya entendido en el parque fue, con un choque de dulzura, entendido por mi ignorancia. Ignorancia que allí de pie, en una soledad sin dolor no menor que la de los árboles, yo recobraba entera la ignorancia y su verdad incomprensible. Allí estaba yo, la niña demasiado lista, y he aquí que todo lo que en mí no era correcto les servía a Dios y a los hombres. Todo lo que en mí no era adecuado era mi tesoro. Como una virgen anunciada, sí, por haberme permitido él que yo lo hiciera sonreír finalmente. Por eso él me había anunciado. Él acababa de transformarme en más que lo que el rey de la creación. Había hecho de mí la mujer del rey de la creación. Tan luego a mí, tan llena de garras y sueños, me había correspondido arrancar de su corazón la flecha afilada. De golpe se explicaba para qué había nacido sin asco por el dolor. ¿Para qué te sirven esas uñas largas? Para arañarte de muerte y para arrancar tus espinas mortales, responde el lobo del hombre. ¿Para qué te sirve esa cruel boca de hambre? Para morderte y para soplar, para que yo no te duela demasiado, mi amor, ya que tengo que dolerte. Yo soy el lobo inevitable, pues la vida me fue dada. ¿Para qué te sirven esas manos que arden y capturan? Para quedarnos tomados de la mano, pues necesito tanto, 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 aullaban los lobos, y miraron intimidados las propias garras antes de acomodarse uno en el otro para amar y dormir. Y fue así como en el gran parque del colegio lentamente empecé a aprender a ser amada, soportando el sacrificio de no merecer, solo para suavizar el dolor de quien no ama. No, ese fue solamente uno de los motivos. Es que otros corresponden a otras historias. En algunas fue de mi corazón que otras garras, llenas de duro amor, arrancaron la flecha afilada y sin asco de mi grito. El texto, la novelita, como la llama ella, de Clarice Lispector, que se llama Travesuras de una niña, de su libro Revelación de un mundo. Bueno, otra narración que transcurre en una escuela para mi amiga. Chao. Para ustedes también.